Eurípides, el más trágico de los trágicos. Con este tercer autor griego estaríamos cerrando la famosa trilogía de los escritores trágicos, como lo fueron Esquilo, Sófocles y ahora este último Eurípides. Y también ya estaríamos cerrando la etapa denominada la etapa clásica o siglo de Pericles, que fue donde se dio origen al teatro griego. Eurípides, en esta sesión vamos a conocer algunos datos del escritor, del autor, características de sus obras, títulos de las tragedias que él escribió y nos vamos a centrar en una de ellas, que es una tragedia titulada Hipólito. Bien, sobre Eurípides. El apelativo que él usó fue el más trágico de los trágicos. Recuerden ustedes que a cada uno de estos escritores griegos se les dio un sobrenombre. Esquilo fue considerado el padre de la tragedia. Sófocles el máximo representante. Y Eurípides va a ser llamado como el más trágico. Imagínense, el más trágico de todos los trágicos. Y esto debido a que las historias que él va a crear van a ser pues unas historias mucho más realistas y sobre todo que él se va a centrar en los personajes femeninos, haciendo que este realismo pues sea más duro para el espectador. Durante su etapa de juventud, Eurípides fue entrenado para ser un luchador profesional, pero su pasión por las artes escénicas pudo más, así que dejó de lado esa vida de futuro gladiador y se dedicó a escribir tragedias. Algunos de sus historiadores hablan de que los padres de Eurípides fueron de la nobleza, es decir, de una clase social un poco privilegiada, y otros mencionan que fueron simples vendedores de verduras. Este dato digamos que es lo de menos, porque lo importante es que Eurípides, sea cual sea el origen que él tuvo, llegó a ser un hombre bastante culto y logró pues reformar a la tragedia. Y no solo eso, sino que va a desterrar al gran Sófocles también. ¿Ya? Lo va a destronar, no desterrar, perdón, lo va a destronar, es decir, le va a quitar el puesto, ¿ya? Porque cuando empieza ahora él a participar en las competencias, le va a quitar pues el trono que hasta el momento había obtenido el gran Sófocles desde que empezó a presentar su tragedia Edipo Rey. En total, Eurípides escribió como 92 tragedias, de las cuales se conservan hasta el día de hoy un total de 18. Las características de las obras que ha escrito Eurípides. La primera de ellas nos dice lo siguiente, predominio de la subjetividad. ¿Qué será ser subjetivo? Cuando ustedes ven noticieros, normalmente siempre para llamar la atención del espectador se dice, ¿no? Noticiero tal, el más objetivo de todos. Entonces, un noticiero se caracteriza por ser objetivo y lo contrario de la objetividad es la subjetividad. ¿Qué será entonces esta definición? Ser objetivo significa pues representar una realidad y la subjetividad tiene que ver mucho más con el mundo interno del autor. Es como que de repente yo quisiera calificar algún tipo de trabajo y me dejé llevar por mi subjetividad. De repente soy amigo de un alumno y el cual no ha presentado un trabajo, digamos, que esté bien elaborado. Pero como es mi amigo, le pongo una calificación alta. Eso es ser subjetivo. En cambio, si yo fuera objetivo, lo calificaría no por el grado de amistad, sino por el grado en sí de su trabajo. Pues bien, la característica de la subjetividad entonces nos habla de que aquí va a, en este caso Eurípides, a presentarnos gran parte de su mundo interno, sin dejar de lado de ser realista, obviamente, ¿no? Él inicia los melodramas románticos, ¿m? Es decir, que acá la temática del amor, la pasión, va a ser, digamos, el tema de muchas de sus tragedias. Y justamente estas pasiones van a imperar sobre la moral. Vamos a tener, pues, mujeres casadas que se van a enamorar de los hijos de sus esposos, de sus segundos compromisos. Vamos a tener reinas que enloquecen, que se vuelven alcohólicas, otras que sufren por la muerte de algún hijo, otras que se vuelven asesinas porque el marido las engañó y se fue con otras. Entonces aquí vamos a tener que
todas las pasiones van a dominar a los personajes, sobre todo femeninos, en las tragedias de Eurípides. Hay poca intervención del coro. Recuerden que las características del teatro griego es que había un grupo de personajes, todos juntos, que hablaban al mismo tiempo y que siempre discutían con el personaje central. Y a este grupo pues se le llamó coro. Aquí hay poca participación, no ha desaparecido, solamente está ahí e interviene ya no con tanta fuerza como lo hacía con el escritor Esquilo. Su teatro es bastante realista porque ahora nos va a mostrar pues pasiones, a pesar de que el autor es subjetivo, eso no significa que haga pura fantasía, se va a centrar en temas reales. Interés por la indagación psicológica. Aquí va a escarbar un poco en la psicología de cada uno de los personajes, va a desenredar, nos va a presentar traumas, nos va a presentar celos, nos va a presentar pasiones. Sus personajes no van a ser planos, van a presentar muchas, ¿no?, diversidades dentro de su desarrollo. Busca la complicación y la intriga. Aquí vemos que su tragedia pues se va complicando un poquito en la trama y sobre todo mientras van hablando los personajes se va soltando la intriga, va a llegar un momento de tensión, de clímax para llegar a ese final, ese desenlace trágico. Va a utilizar un lenguaje sencillo, no se va a enredar con las palabras, no va a utilizar un lenguaje demasiado culto aquí. Y sus personajes van a ser totalmente humanos, a pesar de que, de todas maneras, en algunos interviene algún dios, la mayoría de sus personajes son humanos. Por eso se dice que él va a humanizar la tragedia, ¿no? La tragedia, si bien es cierto, va a estar siempre rodeada por dioses, aquí, al presentarnos pasiones humanas, obviamente que su tragedia va a ser más humanizada. Bien. Las obras. Aquí algunos de los títulos. Si se pueden fijar bien, los títulos tienen un nombre de mujeres. Y es que la mayoría de sus personajes principales son esos, son mujeres que sufren, ¿ya? Mujeres que van a pasar muchas situaciones trágicas. Es como si tú estuvieras sentado viendo en la televisión lo que callamos las mujeres, versión griega. Vamos a tener una tragedia titulada Medea, donde se va a centrar en la historia de esa hechicera, un personaje que aparece en el Vellocino de Oro, que se va a enamorar de Jasón y va a dejarlo todo para irse a vivir con él, pero lamentablemente Jasón le engaña, produciéndose un desenlace trágico, puesto que Medea va a cobrar venganza, va a enloquecer y va a buscar la manera de matar a las personas que están rodeando ahora el nuevo ámbito familiar de Jasón a manera de castigo. Las troyanas. Aquí Eurípides se va a centrar en las mujeres que sobrevivieron a la guerra de Troya, mujeres que van a ser ahora tomadas como esclavas por todos los griegos y lo que les va a pasar a ellas de ahora en adelante. Ifigenia en Aulis e Ifigenia en Tauride está aquí utilizando a un personaje también que vimos nosotros en la Orestiada, donde se menciona que Agamenón, recuerden ustedes, había sacrificado a una de sus hijas antes de irse a la guerra contra los troyanos. Él había sacrificado a su hija llamada Ifigenia, la había arrojado al fuego. Por esta razón es que Clitemnestra, la esposa de Agamenón, lo odiaba y lo termina asesinando en su retorno. Aquí nos presenta Eurípides que Ifigenia no había muerto, que se había salvado, que no había caído al fuego, y nos presenta pues dos tragedias sobre ella, una en la ciudad de Áurides y otra, Ifigenia, por su paso en la ciudad de Táuride. En Helena se va a centrar en este personaje, la famosa Helena de Troya, que había sido la reina de Esparta, esposa de Menelao, y ahora lo que le va a pasar una vez que ha sido rescatada de los troyanos cuando se termina la guerra contra ellos. Luego tenemos otras tragedias como el Cíclope, Alcestes, Hipólito, de la que voy a hablar en un momento, Orestes, que se va a centrar justo en el personaje central de la Orestiada, ahora solo se va a centrar en él nada más. Las Bacantes, nombre que recibían las mujeres que le rendían culto al dios del vino, al dios Baco o Dioniso. Andrómaca, que era el nombre de la esposa del príncipe troyano Héctor, y la tragedia que le va a pasar ahora que su marido ha muerto y de cómo se la quieren llevar a ella para que de princesa pase a ser ahora una esclava, y lo que le va a pasar al pequeño heredero, al hijo que tenía Andrómaca con Héctor. Hércules, este famoso personaje de la mitología griega, donde nos van a hablar de
sus desventuras y su posterior muerte a manos también de su celosa esposa, una mujer llamada Deyanira, quien estaba celosa pues de que Hércules la abandonara por irse en sus aventuras. Ella, en sus celos, va a buscar a un centauro, una criatura mitad caballo y mitad persona, a la que le va a pedir un consejo. Le va a pedir una pócima de amor para retener a Hércules. Hércules tenía como enemigos a algunos centauros, entre estos a uno llamado Neseo, que lo odiaba por haber asesinado a la mayoría de su tribu. Así que este centauro lo que hace es darle un veneno, engañando a Deyanira. Deyanira cae en la trampa y le entrega una camisa mojada con la sangre de ese centauro, que era pues un veneno muy poderoso. Hércules, al colocarse esta camisa, termina pues absorbiendo el veneno a través de la piel y posteriormente muriendo. Vemos aquí como entonces el héroe eh, muere tontamente. O sea, después de haber matado a un sinfín de monstruos, termina muriendo a manos de su esposa celosa Deyanira. Tenemos a Hécuba, que es el nombre de la reina de Troya, la esposa de Príamo, que también ahora de reina va a pasar a la condición de esclava, una vez que han perdido la guerra. Electra, recuerden ustedes que Electra es pues el nombre de la hermana de Orestes, y aquí se va a centrar únicamente en el dolor que va a sentir Electra por la pérdida del papá, a quien ella amaba. Recuerden que de ahí viene el famoso complejo de Electra visto en psicología, donde vemos cómo la hija se enamora del papá y ve a la madre como una enemiga. Y tenemos las suplicantes también, que nuevamente trabaja el tema justamente de las mujeres de la ciudad de Troya que ahora están suplicando por la vida que les va a tocar de ahora en adelante, una vez que los griegos han vencido a los troyanos. Como ven, todos aquí son ramas, la mayoría femeninos. Entonces es algo así como ver la Rosa de Guadalupe o lo que callamos las mujeres. Vamos con la tragedia llamada Hipólito. Hipólito es una obra representativa, por lo tanto pertenece al género dramático. La especie es una tragedia. Recuerden que la tragedia se caracteriza por presentarnos un desenlace fatal. Estamos en el siglo de Pericles y aquí se desarrolla el teatro y la especie es la tragedia. El tema es la castidad de Hipólito. ¿Qué se entiende por casto? Ser casto significa ser puro en el caso de los varones. En el caso de las mujeres se les denomina virginidad. Pues bien, Hipólito es un personaje griego que ha hecho un voto de castidad. Él no quiere tener relaciones sexuales en toda su vida. Es más, él es devoto de una diosa, que es la diosa de la cacería Artemisa, quien también se considera virgen y que ella no desea estar con ningún hombre. Así que Hipólito le rinde culto a ella, ocasionando que la diosa del amor y la belleza Afrodita se sienta en desventaja, se sienta molesta, herida de que Hipólito no le rinda culto a ella y sí a la diosa de la cacería. Los personajes que aparecen aquí tenemos a la diosa Afrodita, a Hipólito, que es el hijo del rey Teseo, Teseo que pertenece a la mitología griega. Recuerden que Teseo fue el héroe que dio muerte al terrible Minotauro. Una nodriza, es decir, una especie de nana, una sirvienta, servidores del palacio, Artemisa, la diosa de la cacería, Teseo, obviamente, también está aquí, mensajero, hay un coro de mujeres de la ciudad de Tresenia, por eso dice mujeres tresenias. Antes de ingresar a lo que es Hipólito, recordemos un poco sobre el mito de Teseo. Teseo era hijo, recuerden ustedes, del rey Egeo, rey de Atenas. Y los atenienses le rendían tributo a la ciudad de Creta, puesto que había una guerra entre ellos. ¿No? Los atenienses habían asesinado al príncipe de Creta, al príncipe llamado Androceo, y su padre, el rey Minos, les declara la guerra. Los vence y ahora ellos, los atenienses, tienen que enviar tributo a los cretenses. Tienen que enviar 14 jóvenes, 7 varones y 7 mujeres para ser sacrificados a una terrible bestia conocida como el Minotauro de Creta. El Minotauro era un ser con cabeza y piernas de toro y torso de humano, que era el castigo del dios Poseidón debido a que el rey Minos no había sacrificado un toro sagrado que iba a ser justamente para el dios de los mares.
Lo que sucedió fue que la esposa, pues, del rey Minos siente una atracción desmedida por el toro. Tanto así que enloquece y le pide a un ingeniero llamado Dédalo, que le fabrique una vaca de metal, donde ella se esconde y de esta manera el toro pueda tener relaciones sexuales con ella. Sin que suene absurdo. De esta manera, la reina queda embarazada del toro y le nace esta criatura, para vergüenza del rey Minos, quien va a esconderlo en un laberinto que va a ser construido justamente por este mismo arquitecto, por Dédalo, a quien lo va a tener ahí a manera de castigo por haberle construido esa vaca de metal para su esposa. Ahora, cada cierto tiempo, los atenienses tienen que enviar a los 14 jóvenes para que sean sacrificados. Pero el hijo de Egeo ya está harto de ese sacrificio, así que él ahora va como tributo. Antes de partir, le hace un juramento a su papá: cambiar las velas negras, es decir, las telas del barco, ¿no?, por unas telas blancas si es que él regresaba con vida, ya que el barco partía con velas negras en señal de luto. Cuando Teseo llega a la isla de Creta, es encerrado junto con los demás jóvenes en una prisión. Allí él va a conocer a la hija del rey Minos, a una bella muchacha llamada Ariadna. Ariadna siente curiosidad por él, siente tanta atracción que le dice: no, tú no pareces un joven común y corriente, ¿quién eres en verdad? Y Teseo le revela su identidad, le dice que él es el príncipe de Atenas y que ha venido a matar a la bestia. Ariadna le dice que ella lo va a ayudar, puesto que el Minotauro es su hermano, y ella siente compasión por él, le da mucha pena que sufra y que esté encerrado. Así que para esto Ariadna le hace entrega de un puñal y un ovillo de lana. El ovillo servirá para que Teseo lo amarre en la puerta del laberinto y de esta manera pueda encontrar el camino de retorno, y el puñal para que pueda enfrentarse a la bestia. Una vez que esté en el laberinto, la bestia y Teseo se enfrentan, y Teseo, que ya había practicado mucho tiempo en Atenas contra toros, logra derrotarlo. Mata al Minotauro y junto con los jóvenes que iban a servir de tributo, salen del laberinto utilizando el hilo de Ariadna. Ariadna ya les tenía preparado un barco, y no solo eso, sino que había incendiado la flota de su papá para evitar que los persigan. Así que Teseo se la lleva y le promete hacerla su esposa. Se detienen en una isla, conocida como la isla de Naxos, donde pasan la noche juntos. Ariadna se entrega a él porque él le ha prometido matrimonio. Entonces ella ya no tiene ya nada que hacer en Creta. Ha dejado atrás a su padre, a su ciudad, a un reino. ¿Y todo por qué? Porque ahora va a ser la esposa de Teseo. Pero cuando Ariadna despierta, no encuentra a nadie. Teseo la ha abandonado. Teseo se ha ido y la ha dejado sola en esa isla. Entonces Ariadna pide venganza, implora a los dioses y le pide que castiguen a Teseo porque él le engañó, él la abandonó a su suerte. Los dioses escuchan y Teseo, que estaba más interesado en llegar a la ciudad de Atenas llevando consigo la cabeza del Minotauro, se olvida de la promesa que le había hecho a su padre. Su papá, el rey Egeo, todos los días se asomaba pues a la parte más alta de su isla para contemplar en el horizonte si se acercaba o no el barco de retorno de su hijo. Ese día su corazón se emociona porque ve al barco, pero cuando ve al barco que está más y más cerca se da cuenta que las velas son negras. Egeo, creyendo que su hijo ha muerto, se deja caer desde lo alto del precipicio y muere al estrellarse contra el mar. Teseo, al llegar a la playa, encuentra el cuerpo de su padre, lo recoge y desde entonces decide bautizar a esa porción de mar con el nombre de su papá, el mar de Egeo. Teseo se vuelve entonces ahora el nuevo rey de Atenas y pasados los años va a pasar por una serie de aventuras donde va a tener una batalla contra las Amazonas, una tribu guerrera. Va a tener relaciones con una de esas amazonas y va a nacer su hijo llamado Hipólito, que es quien aparece ahora acá en esta tragedia. Y no solo eso, sino que resulta que como él era hijo y no estaba casado con esta amazona, él se llevó a su hijo por su cuenta y más adelante va a contraer matrimonio, adivinen con quién,
Nada más y nada menos que con la hermana de la princesa Ariadna. Fíjense qué desgraciado este Teseo, ¿no? Deja a Ariadna abandonada en una isla para después buscar a la hermana de Ariadna y casarse con ella. Se casa con Fetra, ¿no? Así que Fetra es la hermana de Ariadna. Pues bien, aquí entonces empieza lo que es el drama de Hipólito, teniendo en cuenta todo este mito sobre Teseo. Afrodita es quien abre la historia. Aparece la diosa Afrodita hablando pues del resentimiento que siente por Hipólito, ya que ella siendo pues la diosa del amor y la belleza, nadie se opone a lo que ella ordena. Pero Hipólito sí. Hipólito ha jurado no tener relaciones sexuales en su vida. Y esto le ha molestado mucho a Afrodita. Es más, Hipólito le ha jurado lealtad a la diosa virgen, a la diosa Artemisa, diosa de la cacería, y entre estas diosas pues había rivalidad. Entonces, la diosa Afrodita trama un plan para vengarse. Él sabe muy bien que la esposa de Teseo, Fetra, siente una extraña atracción por Hipólito, pero puede contener esa pasión. Ella vive tranquila, ella está casada con Teseo, tiene hijos con él. Hipólito es su hijastro, no hay problemas, ella es obviamente mayor que Teseo, hay una atracción porque Teseo es muy atractivo, pero nada más. Así que al ver que hay una especie de semilla dentro de ella, lo que hace Afrodita es hacer que esta pasión se desate, se desborde el amor por Fetra hacia su hijastro Teseo y no puede más con todo esto, ya no sabe qué hacer hasta que su nodriza, la mujer que la acompaña siempre a Fetra, le pregunta, le dice, mi ama, te veo que estás desesperada, ¿qué te sucede? Cuéntame, cuéntamelo todo, yo soy tu mejor amiga, le dice. Terrible error que comete Fetra. Fetra le habla, le cuenta que su corazón está inflado de pasión por Teseo, sabiendo que él es el hijo de su esposo y que ya no puede más con esta pasión, sobre todo porque ella se le ha intentado insinuar, pero se da cuenta de que él nada, naca la pirinaca, él no quiere nada con ninguna mujer. Así que ella no sabe más qué hacer y se siente morir. Es más, ella desea la muerte. Dice, quiero morirme porque este muchacho no me hace caso. Quiero la muerte. Pero la nodriza le dice, déjaselo todo a tu nana. Tu nana te va a ayudar. Mira que yo puedo hacer una pócima de amor para que Hipólito se enamore de ti. Basta que consiga un pedazo de su cabello, un pedacito de ropa de él. Y ahí tengo varios filtros de amor, los mezclo y ya, suficiente. Con eso él va a caer rendido a tus pies. Y Fetra duda mucho, le dice, ¿tú crees que eso sea efectivo? Mejor lo dejo todo allí, no debo dejar de pensar en esa pasión insana, le dice ella. No, mi señora, para nada, le dice, confíe en mí, que yo soy su nana. Yo voy a hacer que ese joven Teseo caiga a sus pies si eso es lo que usted desea. Cometió un terrible error, pues Fedra, ya que la nana, en lugar de preparar esos filtros, va y le comenta todo a Teseo. Le dice, ¿sabes qué? Tu madrastra quiere contigo, ¿ya? Hazle caso de una vez, aprovecha que tu papá no está y acuéstate con ella. Y Teseo se horroriza de lo que está escuchando y le dice, ¿cómo es posible que tú hables esto, que quieras que yo me acueste con la esposa de mi padre? Si fuera por mí en este instante te mando a matar, le dice. Es más, Teseo comienza a criticar por culpa de ella a todas las mujeres. Dice, no, todas las mujeres son así, siempre tienen cosas raras en la cabeza. Las mujeres no deberían existir, piensa Teseo, ¿no? Es más, si existieran deberían ser mudas, no deberían hablar. Solamente abren la boca para decir tonterías, le dice. De ahí la nodriza se da cuenta que ha metido las cuatro patas y le suplica pues a Teseo, le dice, por favor, mi señor, no diga nada, júreme por favor que no va a contarle nada, cometí una indiscreción. Pero Fetra ya estaba escuchando todo, Fetra había escuchado todo y dice, no puede ser, qué bruta es esta nana, ahora qué voy a hacer. Teseo ya sabe todo y me ha rechazado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Piensa ella. Entonces Teseo ingresa a la habitación de su madrastra y le recrimina su acción. Le dice, ¿cómo se te ocurre que yo, aprovechando la ausencia de mi padre, me acueste contigo? Estás tú loca, le dice. Y Fedra pues le confiesa su amor, ¿no? Le confiesa que sí, que por alguna extraña razón ella siente demasiada pasión por él y que ya no puede más. Y Teseo le dice, eso jamás ocurrirá porque yo soy devoto de Artemisa, le he hecho un juramento a ella y por lo tanto nunca voy a tener intimidad con ninguna mujer, voy a ser casto por siempre. Y por eso es que yo no venero a la diosa Afrodita, porque la diosa Afrodita es una loca, ella quiere que todo el mundo tenga sexo y yo no quiero tener sexo, le dice.
Entonces esto también le da más cólera a Afrodita que está escuchando. Y ya Afrodita pues ya ha sembrado ya la pasión en Fetra, así que ya más o menos sabe lo que va a pasar. Entonces Fetra le hace jurar a Teseo de que no diga nada, que no le cuente nada a su papá. Teseo, como es un caballero, le dice, está bien, no contaré nada, pero por favor ya no te me insinúes, déjame vivir tranquilo. Y se va. Una vez que se ha ido, entonces ella, Fetra, empieza a hablar de que ya no desea vivir. Tiene una especie de conversación con el coro de mujeres reseñas, quienes le preguntan qué es lo que va a hacer. Y entonces ella dice, pues lo que voy a hacer es matarme. Yo ya no puedo estar viva. Necesito quitarme la vida porque ya no puedo más con esta pasión. Pero sí voy a hacer algo que manchará la honra de Hipólito, dice ella. Porque yo moriré, pero no lo dejaré a él que se quede así tan libremente de mí. Así que lo que hace Fetra es ahorcarse. ¿Ya? Se cuelga del techo de su habitación. Todos en el palacio comienzan a hacer un barullo, empiezan a lamentarse por la muerte. La nodriza al ver a su ama muerta también empieza a llorar y llega pues el marido de Fetra. Llega el rey Teseo y se pregunta, ¿por qué tanto escándalo? Yo me voy al oráculo para averiguar unas cosas y he llegado acá y nadie me recibe. ¿Qué está pasando acá en mi casa? Y entonces le dicen que su mujer ha muerto, que se ha suicidado. Teseo no puede creerlo, dice, pero yo me voy al oráculo para averiguar unas cosas y ahora vengo y me encuentro con esa tragedia, pero por Dios, ¿por qué se ha matado? ¿Qué les ha contado? Y nadie quiere hablar. Entonces se le dice, pero ¿por qué no hablan? Es que ni siquiera ustedes, a pesar que son varios, saben lo que ocurre en mi casa. Teseo entra a la habitación, ve el cuerpo de su esposa suspendido en el techo, pero se percata de algo. Ve que Fetra lleva en sus manos unas tablillas, lo que nosotros diríamos hojas, ¿no? Hoy en día. Lleva unas tablillas ahí. Y el rey dice, aquí al parecer ella ha logrado escribir la razón de sus penas, del por qué se ha quitado la vida. Cuando Teseo lee las tablillas, lee ahí una supuesta confesión de Fetra. Ella acusa a Hipólito de haberla violado, de haberla ultrajado, de haberse acostado con ella. Teseo está encolerizado, no puede creer que su hijo haya aprovechado su ausencia para acostarse con su mujer. Así que molesto empieza también él a tener una discusión allí, empieza a tener una discusión con las mujeres trecenias, que son el coro, empieza a haber una discusión y empieza a decir pues que su hijo merece la muerte. No, la muerte no, la muerte sería algo muy fácil para él, merece ser desterrado, lo va a botar de la ciudad. Es más, dice él, Teseo se atribuye a sí mismo ser hijo del dios Poseidón. ¿No? Él dice, mi padre, el dios Poseidón, y esto es parte de otro mito, porque yo les dije que Teseo es hijo de Geo, pero por ahí hay unas vertientes que nos hablan de que Teseo también es hijo del dios Poseidón, es decir, que Poseidón y Egeo, los dos estuvieron con la misma mujer y por ahí como que se mezcló todo. Pero ya, esa es parte de otra historia. Regresando aquí, Teseo habla de que su padre, el dios Poseidón, le debe un favor y por lo tanto él le pide que castigue con la muerte a Teseo. Habló, ya pidió. Así que el coro le dice, no puedes hacer esos pedidos que después te vas a arrepentir. ¿Por qué no averiguas primero qué está pasando? Averigua cuál es la verdad, consulta con los adivinos, regresa otra vez al oráculo. No, dice, yo no necesito ya preguntar nada porque todo está escrito acá y yo creo en mi mujer. Dice, llega Teseo, llega Hipólito, perdón, y empieza a conversar con su padre. Le dice, ¿por qué son estos gritos, padre? ¿Qué está pasando? Y Teseo le recrimina, le dice, ¿cómo es posible que aproveches mi ausencia, tú desvergonzado, y te acuestes con mi esposa? ¿Es que acaso no respetas nada tú en esta casa? Y Hipólito pues se queda asombrado y le jura por su vida, le dice, no, padre, te estás equivocando, yo jamás, nunca he estado con ninguna mujer, ni lo estaré, le dice. Yo he jurado castidad, soy puro, soy virgen, le dice. Solamente he visto encuentros sexuales allí en los murales o en los jarrones, pero nada más, nunca ni siquiera he visto una mujer desnuda así en vivo y en directo, padre, créeme. Y él dice, ¿y tú crees que te voy a creer? A estas alturas de la vida, donde todos los muchachos están pensando en tener sexo, ¿tú crees que yo voy a creer que tú no has tenido nada con nadie? Te lo juro, le dice, porque yo soy devoto de Artemisa, la diosa siempre pura, la diosa virgen, yo jamás voy a estar con ninguna. Es más, a tu esposa no, yo la he respetado mucho. Entonces él le dice, mientes, porque mi esposa ha escrito aquí en estas tablillas acusándote de que te has acostado con ella. Hipólito le había hecho un juramento. Hipólito tenía
de por sí decir, ¿no? Desenmascararla, pero él por su juramento decide quedarse callado y le dice, no, yo no, padre, jamás me he acostado con tu esposa, no sé por qué habré escrito eso, no entiendo, pero yo te juro por los dioses, te juro hasta por Zeus que no ha pasado nada, pero su padre no le cree y le dice, pues no te creo, así que en este instante te vas de aquí, vete del reino. Pero padre, ¿dónde voy a ir? Le dices, si me voy seguramente moriré. ¿Qué me importa? Le dice, vete de acá, vete, no te quiero ver. Entonces Hipólito dice, pero padre, más bien, si yo fuera el padre, yo castigaría a mi hijo con mis propias manos si esto fuera verdad. Ya ves, le dice, estás aceptando tu culpabilidad, te lo digo porque esa sería mi verdadera razón, pero el destierro es mucho peor que una muerte. Por favor, no me destierres. Vete, te he dicho, porque no te creo nada. Así que Hipólito se va. Hipólito se va acompañado de un grupo de jóvenes que lo van a acompañar hasta los límites del reino. Y se queda solo Teseo. Y tiene una conversación nuevamente con el coro de mujeres treseñas que le dice, debiste haber consultado a los adivinadores, no puedes desterrar a tu hijo, no puedes creer en unas simples tablillas. Y él habla de la honradez de Fedra y les dice que no, que él ya ha dado la orden y que a él no le importa lo que le pase a su hijo de ahora en adelante. Después de un momento, de un lapso de tiempo, aparece un mensajero y muy contrariado le dice a Teseo, mi señora, ocurrió una desgracia. ¿Qué desgracia? Le dice, su hijo, está casi muerto. No me importa, le dice. Yo lo he desterrado, así que no me interesa ya lo que pase con él. Justamente de eso vengo a hablarle, le dice el mensajero. Un grupo de jóvenes y yo estuvimos acompañando al príncipe Hipólito hasta las afueras del reino. Él, montado en un carruaje, comenzó a azotar a los caballos para alejarse, y cuando estaba cerca a la orilla del mar, apareció una gigantesca ola, y de esa ola emergió un toro salvaje que comenzó a perseguir a los caballos, y Teseo trataba de controlarlos, e Hipólito trataba de controlar y controlar a los caballos, pero lamentablemente su coche se estrelló contra las rocas. Los caballos continuaron corriendo y el cuerpo de su hijo quedó enredado con las riendas de estos animales y su cuerpo fue arrastrado contra las peñas que estaban en el mar. Finalmente pudo soltarse y su cuerpo quedó tendido. Nosotros nos acercamos a él y ya lo encontramos en estado moribundo, mi señor, le dice. Entonces, Teseo al escuchar esto, dice, pues bien, mi padre Poseidón me ha vengado. Yo le pedí que diera muerte a ese traidor y él ha cumplido. Mi señor, pero como le dije, él todavía no está muerto, pero ya está a punto, su alma ya prácticamente está camino al mundo de Hades. ¿Qué hago con su cuerpo, mi señor? ¿Lo traigo para que le dé sepultura? Bueno, está bien, tráelo, le dice. Cuando el mensajero se va, se escucha una voz de mujer. Teseo voltea y se encuentra cara a cara con la diosa de la cacería, Artemisa. Y Artemisa le dice a Teseo, he venido porque he escuchado desde lejos el grito de mi devoto favorito, de Hipólito, y estoy viniendo acá para informarte que tu hijo nunca te ha faltado. Tu hijo ha sido siempre casto porque él me debe ese juramento y que todo ha sido culpa de la diosa Afrodita, porque Afrodita y yo somos enemigas y por eso Afrodita ha inflado de una pasión desmedida el corazón de tu esposa Fetra y ella ha querido seducir a Hipólito, pero Hipólito no ha caído en los brazos de esa mujer. Y por esta razón es que ella escribió esas mentiras y tú le has creído sin haber siquiera preguntado a los adivinos o los oráculos. Y Teseo, al escuchar toda esa información de la diosa, recién siente pena y le dice, no, por Dios, ¿qué hice? Yo merezco la muerte. Sí, deberías merecer la muerte, le dice. Deberías merecer la muerte. Pero lamentablemente, como esto ha sido tramado por los dioses, no te podemos castigar, puesto que entre nosotros los dioses hay un acuerdo de no meternos en los asuntos que ellos traman contra los humanos. Pero lo único que puedo hacer es llevar con bien el alma de tu hijo Hipólito, le dice. Porque Hipólito merece una tranquilidad, ya que en este mundo tú no le pudiste creer como padre. En ese instante llega el mensajero trayendo el cuerpo de Hipólito. Hipólito estaba agonizando y Teseo le pide perdón. Entonces la diosa Artemisa se acerca también a Hipólito y le dice, Hipólito,
Tú que eres mi fiel devoto, voy a hacer un juramento hacia ti. De ahora en adelante, Hipólito, las mujeres cuando se vayan a casar te darán honras a ti. Pasarán algunos días llorando, se cortarán los cabellos y los pondrán ahí a los pies de una estatua que voy a mandar que construyan en tu honor, Hipólito. Esas serán las honras que toda mujer virgen te tendrá que realizar antes del matrimonio, le dice. Allí él se siente satisfecho, Hipólito. Hipólito perdona a su padre, le perdona por no haberle creído. Le dice, no te preocupes, padre, yo te perdono, le dice. Así que no te atormentes más y sigue con tu vida en paz. Ten más hijos, le dice. Y ojalá alguno de tus hijos se parezca a mí, le dice. Entonces la diosa Artemisa dice, bueno, ya está por morir tu hijo, así que es mejor que yo me retire, porque no puedo estar presente cuando un alma parte al mundo de Hades, le dice. Pero eso sí, le dice Hipólito, voy a jurar venganza, así como tú eras mi humano favorito. La diosa Afrodita también tiene devotos a los cuales yo veré la forma de cómo castigarlos para vengarme de tu muerte, le dice. Para que vean que hay rivalidad entre diosas, pues. Entonces Artemisa desaparece, Teseo se queda con su hijo en sus brazos pidiéndole perdón e Hipólito termina pues perdonar al padre que jamás había creído en él. ¿Mm? Así es, jovencitos, como termina entonces la tragedia de Hipólito, escrita por Eurípides, considerado el más trágico de los trágicos. Con este último autor estaríamos dando por concluida a la etapa conocida como la etapa clásica o siglo de Pericles y estaríamos terminando con el clasicismo occidental. Ya estamos terminando entonces como la literatura clásica griega. Estaré dejando un enlace para que observen ustedes, vean una tragedia puesta en escena, una tragedia de Eurípides llamada Medea. Van a verla detenidamente y después van a desarrollar una serie de actividades que están en la caja de descripciones dentro de lo que son las actividades de la plataforma Cubicol. Amigos, será hasta la siguiente oportunidad. Cuídense mucho y cumplan con sus tareas. Bye.